Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia que teníamos planteado hacer en vivo, pero que nos toca ahora pues, hacer a través de este medio fantástico que nos permite a todos seguir conectados todavía, ¿no? Bueno, yo deciros que quiero cubrir un poquito este tema de una manera muy general, lo que puedo contar en una hora, ¿eh? Así que básicamente hablaré de algunas pinceladas, unas pequeñas ideas de lo que puede ser el trauma, de cubrir cómo vamos construyendo nuestro yo y las heridas en nuestro yo y, bueno, y el planteamiento que tenemos en cuanto a la curación de nuestro sufrimiento, ¿no? Y en la último tercio de esta conferencia pues haré una alusión a los efectos del trauma en los niños y más específicamente en cómo puede estar afectando esta pandemia, ¿no? Muy bien. Voy a explicar esto con un PowerPoint que os he preparado. Luego parece que os lo harán llegar en PDF. Vamos a ver. Bien, todo esto lo tenéis, si alguien tuviese más interés en el tema, en un libro que he escrito en el 2017 que se llama Más allá del yo, encontrar nuestra esencia en la curación del trauma. Y, bueno, ahí es donde expongo muy detalladamente todo este fenómeno y la manera de abordarlo en cuanto a la curación. Le he subtitulado como Encontrar nuestra esencia en la curación del trauma porque, como veréis, que explicaré en esta conferencia, de mirar nuestro sufrimiento emergen nuestras cualidades que nos hacen más humanos, ¿no? El loto que surge del lodo, del sufrimiento, ¿no? Dejadme daros algunas pistas, algunas ideas de lo que entendemos por trauma, ¿no? Bueno, este concepto de trauma fue bien explicado ya por Pierre Janet, que es un precursor de Sigmund Freud, hace más de 100 años. Él lo definía de forma todavía mucho más matizada, pero yo me quiero quedar con esta breve descripción. Como él dice que el trauma define el trauma como resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona y no puede ser digerido. Resalto aquí la idea de que es algo inevitable, o sea, el individuo no puede luchar ni escapar, por tanto se tiene que quedar en una situación que resulta una amenaza para la vida, ¿no? El otro matiz importante es que esa experiencia sobrepasa los mecanismos que la persona tiene para enfrentarse a esa realidad, ¿no? Así que no será lo mismo o no será igualmente traumatizante un mismo evento si ocurre a un bebé que a un niño de 3, 5, 8 o 15 o a una persona de 20 o 30 años, ¿eh? Aún así, y aún aquellos individuos que están más preparados para enfrentarse a situaciones bien difíciles, como puedan ser los soldados de fuerzas especiales, por ejemplo, los torturadores siempre saben más de cómo sobrepasar esos mecanismos, de cómo romper el umbral de tolerancia, ¿no? Otro autor, como es Peter Levine, nos dice que el trauma no reside en los hechos que nos pasaron, sino en habernos quedado atrapados en nuestras respuestas primitivas ante acontecimientos dolorosos. ¿Sí? Bueno, como os diré, el trauma es un asunto fisiológico. ¿Sí? Cuando nos enfrentamos a la amenaza para nuestra vida, veis este modelo de cerebro que estoy enseñando aquí, ¿quién toma el mando de nuestra supervivencia? Es este cerebro subcortical que está abajo, el sistema cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Este último, que es el neocórtex, que es el encargado de nuestras funciones cognitivas, toma de decisiones, realmente no pinta nada cuando nos enfrentamos a una amenaza de supervivencia. No pinta nada porque es demasiado lento. Tienen dos inteligencias diferentes. Este tiene una inteligencia creadora de aprendizaje, social, etcétera, pero este tiene una inteligencia para sobrevivir, que es mucho más rápida. Entonces, cuando nos estamos enfrentando a una amenaza para la vida, este toma el mando. Y diré también que estos programas con los que venimos ya equipados son comunes a todos los mamíferos. Así que cuando nos estamos enfrentando a la amenaza para la vida, nuestras respuestas no son diferentes a las de nuestros congéneres de la rama de los mamíferos, ¿no? Peter Levine sigue diciendo que
se origina el trauma cuando no somos capaces de liberar energías bloqueadas, cuando no podemos acabar las respuestas físicas y emocionales. Entonces el trauma es lo que retenemos internamente en ausencia de un testigo empático. Aquí hay otra buena idea. Primero, que cuando tenemos que sobrevivir a situaciones extremas, nuestras respuestas ante el estrés más comunes, frecuentes, como son la lucha y la huida, no tienen efectividad. Tenemos normalmente que frenarlas, que retenerlas, bien porque pueden empeorar las cosas si el agresor se vuelve más violento, o bien porque no podemos escapar. Con lo cual, como veremos, tenemos que sobrevivir con una tercera respuesta, que frena estas dos maneras de defensa activas, ¿no? La lucha o la huida. Por tanto, se queda algo retenido dentro de nosotros, ¿no? La otra idea que señala Peter Levine aquí es que es lo que retenemos internamente ante la ausencia de un testigo empático. Quiere decir esto que no es el hecho mismo lo que nos ha traumatizado, sino la falta de haber tenido un apoyo social que nos confortase, que nos normalizase y que nos ayudase a digerir esa experiencia dolorosa, ¿no? Gabor Maté también dice que el trauma no es una enfermedad, sino una experiencia humana enraizada en los instintos de supervivencia. Es un poco la misma idea de Peter Levine, ¿eh? O podríamos decirlo de otras maneras, ¿no? Trauma es como nuestro cuerpo y nuestro cerebro subcortical responde a la amenaza. Y que facilitar la expresión plena de lo que fue retenido permite que el estado de trauma disminuya su dominio sobre el que lo sufre. O sea que veremos cómo la cura del trauma pasa por dar permiso o crear un ambiente donde aquello que fue atrapado, que fue frenado, pueda completarse, acabarse para poder transformarse, ¿no? Lo que va a venir cuando liberamos, digamos, estas energías retenidas, lo que va a resurgir son estas cualidades que nos hacen más humanos, como la bondad y la vitalidad, ¿no? También podemos decir que el trauma es una información que se ha congelado en el tiempo, literalmente, ¿no? No tengo aquí el tiempo para explicaros en detalle todo este fenómeno, pero sí quisiera resaltaros la idea de que el trauma se recuerda siempre, ¿no? Nuestro cuerpo es como una caja negra de un avión que recuerda toda nuestra historia. Ahora, ¿cómo se recuerda? No a la manera de nuestras memorias explícitas, con lenguaje, con un contenido temporal, etc. No, lo vamos a recordar de una manera somatosensorial, o sea, a través de las sensaciones de nuestro cuerpo, las imágenes vívidas, los sonidos vívidos, etc., ¿no? De hecho, el trauma es una memoria que no se ha modificado, sigue como activa, como si estuviese ocurriendo en el presente. Si recordáis las películas de Vietnam y otras películas donde aparecen personas traumatizadas, vienen estos que llamamos flashbacks, ¿no? Y la persona está sintiendo realmente como si todo eso estuviese pasando ahora mismo, ¿no? Otra manera de hablar del trauma es decir que es un fenómeno de desconexión social, ¿no? Como la mayoría de los traumas ocurren en las relaciones humanas, estos humanos, y muchas veces son nuestros cuidadores, se ha roto la confianza, ¿no? La confianza en la propia especie humana. Así que las personas traumatizadas viven sin querer entregarse, confiar, volver a la relación humana, ¿no? Es un fenómeno de soledad, ¿no? Trauma es un dolor invisible en el mundo y en el individuo. Es un grito silenciado que aún necesita ser expresado y escuchado. Podríamos decir que el trauma, el estrés postraumático, es un fenómeno de memorias intrusivas que emergen repentinamente en la persona. Es un fenómeno de hiperactivación, de hipervigilancia. Las personas viven en un estado de alerta continuo, ¿sí? Y de desregulación emocional. Las personas con trauma tienen dificultades en modular y regular y emplear sus emociones de una manera sintónica con la realidad con la que están viviendo. Siguiendo un poco la trayectoria de lo que he escrito en mi libro, en el capítulo 1 empiezo a hablar un poco de la aventura del yo. La aventura del yo entendido con cómo vamos construyendo la idea o las ideas de quién somos, ¿no? Y lo digo así porque realmente cada uno de nosotros respondemos a una idea de lo que somos, o a muchas ideas de lo que somos, ¿no?
no hemos nacido con esta idea, no hemos nacido tampoco con el nombre que tenemos, nos lo han puesto. Y si hubiésemos nacido en una familia, en una cultura distinta, pues diríamos yo concretamente yo soy gallego, pero bueno, en realidad tendría que decir yo nací en Galicia, porque ser gallego no es algo de mi identidad, me lo he ido construyendo, ¿no? Si hubiese nacido en otra región, pues estaría diciendo otra cosa distinta u otro nombre distinto. Como defiendo en este libro y a lo largo de esta charla, más allá del yo, ya éramos, ¿no? Y más allá del yo todavía tenemos un sentido de la identidad que va más allá o está más allá de cómo hemos construido nuestra personalidad. Mirad, me gusta la cita de este autor, Roncourt, que es un hombre bien brillante, cómo describe esta idea de cómo hemos ido creando, construyendo nuestras ideas del yo, ¿no? Él dice, primero aprendemos un yo y luego simplemente lo usamos por el resto de nuestras vidas. De niños hacemos un mapa de lo que somos, de a quiénes amamos y cómo nos vamos a comunicar. Hacemos un mapa de cómo es el mundo, de qué es posible en ese mundo y qué no es posible. Luego, cuando adultos, usamos ese mapa sin cambiarlo mucho. Bueno, la idea de Roncourt aquí es importante esto, ¿no? Nosotros hemos construido nuestra idea o nuestras ideas del yo. Y luego vivimos con ellas como si fuésemos ellas, ¿no? Sin que las experiencias a veces de nuestras vidas, de nuestra vida adulta en particular, lo modifique demasiado. De hecho, si algo amenaza esta idea o estas ideas del yo, nos sentimos como amenazados en lo que consideramos que es nuestra identidad, ¿verdad? Bueno, quiero explicaros cómo todas estas construcciones a las que respondemos como este yo soy, realmente las vamos construyendo en nuestras interacciones sociales, ¿no? Aquí tenéis esta diapositiva, este dibujo de estos dos autores, investigadores, Trevarten y Aitken, ¿no? Cómo dibujan cómo la interacción entre la mamá y el bebé es a muchos niveles, ¿verdad? Todas estas flechas que están hablando de cómo esa comunicación cooperativa se está dando en la manera en que la mamá mira, en la manera que la mamá sonríe, en la manera que toca, en la entonación de la voz. En realidad, y siguiendo también a Alan Shore, toda esta comunicación, principalmente en los primeros 2 años de vida, es del hemisferio derecho al hemisferio derecho del niño, ¿no? Que no es un hemisferio derecho, no es un cerebro con conceptos, con lenguaje abstracto, es un idioma de las sensaciones, un idioma de la energía, de las emociones, ¿verdad? Pero en base a esto vamos construyendo, sintiendo en nuestros cuerpos si somos inherentemente dignos y valiosos o no, ¿verdad? ¿Cómo vamos adquiriendo esta idea, esta sensación de que somos dignos? Pues por cómo somos cuidados, por cómo somos tratados, ¿no? La mamá que tiene una inteligencia emocional suficientemente buena, pues responde a las señales internas del niño que normalmente transmite a través del llanto, o a través de la risa, o a través del gesto, depende de la edad que tenga, y sabe leer este mundo interno, sabe leer si estas señales de malestar corresponden a que tiene hambre, frío, sueño, está cansado, está sucio, etc. Y cuida y satisface dando una respuesta diferenciada a cada una de estas necesidades. De manera que es la mamá en estas interacciones, digo la mamá hablando del cuidador primario, podría ser otra persona diferente que la mamá, va dando forma a ese mundo interno de sensaciones, ese mundo interno somatosensorial. De alguna forma podemos decir que la mamá presta su neocórtex, es un córtex auxiliar interno al mundo subcortical del niño. El niño pequeño es un mundo de sensaciones, no tiene lenguaje, y es en estas interacciones que va aprendiendo a asociar que esta señal interna, este estímulo interno que genera malestar o bienestar, motiva, impulsa una acción hacia el exterior, esa acción obtiene una reacción de los cuidadores y de esa reacción pues, se produce un estado de calma o de disconfort. Veremos, ¿no? Si las interacciones repetitivas producen esa calma, o sea, ayudan al organismo del niño a recuperar la homeostasis y el bienestar,
pues aprendemos que el otro es confiable, aprendemos que podemos actuar en el mundo y aprendemos cosas muy básicas. Y cuando digo aprendemos, me estoy todavía refiriendo que lo aprendemos en nuestra corporalidad. Eso son cosas que llevamos sentidas, aprendidas en nuestras memorias que voy a llamar implícitas, procedimentales, como andar en bicicleta, ¿no? Es nuestro cuerpo que lo aprende. Luego no tenemos que pensar en ello. Pero ¿qué ocurre si estas interacciones no son adecuadas, no son satisfactorias, ¿verdad? Porque la mamá confunde las necesidades o la mamá o los cuidadores, voy a hablar, responden de manera frustrante o negligente o incluso agresiva, ¿no? El niño tiene que retener esa llamada o tiene que protegerse incluso de ello, ¿no? ¿Eh? Y empieza a sentir en su propia corporalidad que molesta con sus necesidades, o que no son importantes, ¿verdad? O que es una carga para los padres. Y son experiencias grabadas en nuestros cuerpos. Antonio Damasio, que es otro gran neurocientífico, habla de este sentido corporal inicial del yo como el proto-sí mismo, la idea del sí mismo corporal, ¿no? Bueno, es en base a estas interacciones tempranas que vamos adquiriendo estas sensaciones, estas vivencias y posteriormente ideas de quién somos. Nos vamos respondiendo a esto porque nos da estructura, ¿verdad? Somos dignos, somos valiosos, somos inteligentes, somos capaces, somos guapos, o por el contrario, dependiendo de cómo han respondido estos cuidadores, no valemos nada, no merecemos amor, somos defectuosos, somos indignos, etcétera, ¿no? Otra idea que me gustaría colocar aquí es que nuestra maduración nerviosa y nuestra arquitectura cerebral se va construyendo en las relaciones con nuestro entorno, ¿no? Este entorno coloca los ladrillos sobre los que vamos a construir, y digo, vamos a construir cada uno de nosotros nuestra identidad. Si nos colocan buenos ladrillos y buen material, pues construiremos un edificio bonito, estético, y si nos colocan material defectuoso, pues haremos lo que podamos, ¿no? Pero la persona, el niño, es un agente muy activo en la construcción de su identidad, ¿no? Bueno, quiero decir entonces que no somos el resultado de los hechos y acontecimientos que hemos vivido, sino de lo que nos contamos de nosotros mismos, los otros y la vida por lo que la vida nos hizo. Y es por esto que siempre podemos cambiar, porque el cambio implica reconstruir la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y la vida. De alguna manera cambiar la historia que nos contamos sobre lo que somos y lo que nos pasó, ¿no? Y esto podríamos decir que es en el fondo una psicoterapia profunda, ¿no? Es un proceso de transformación de nuestros órganos de percepción. Y todo nuestro cuerpo es un órgano de percepción. De manera que el cambio profundo ha de implicar un cambio en el sentido, valga la redundancia, de nuestro yo, de nuestros cuerpos. Bien, quiero hacer aquí una alusión a esta idea, ¿no? Que el trauma es un asunto fisiológico con consecuencias psicológicas. Y aquí retomo estas ideas iniciales que hoy conté sobre Peter Levine, sobre el trauma, o Gabor Maté, ¿no? Cómo es cómo nuestro cuerpo responde a la amenaza. Pero fijaros, quiero documentar esto con esta importante teoría que hoy informa las psicoterapias más profundas, más avanzadas, ¿no? Es la teoría polivagal de Stephen Porges. Él nos habla de cómo el nervio vago, veis, quiero que os fijéis en esta diapositiva y en este dibujo, este nervio vago que es un nervio que conecta nuestro cerebro con nuestras vísceras y pasa por fuera de la espina dorsal. Pero es el nervio vago, Darwin le llamaba el nervio neumogástrico, que regula nuestro mundo emocional. Y fijaros, datos importantes de este nervio vago es que el 80% de las fibras son aferentes, o sea, vienen de las vísceras al tallo cerebral. Y solo el 20% van del cerebro
a las vísceras. Eso quiere decir que transmite muchísima información que es detectada por nuestros sentidos viscerales, ¿verdad? Antes se me olvidó decir una idea interesante, y es que los humanos nos construimos de abajo arriba. Primero está nuestro mundo de sensaciones, y el bebé es lo que tiene, es un idioma de las sensaciones. Por encima de las sensaciones luego colocamos las emociones, las cualidades emocionales, como diría Damasio. Y por encima de las emociones luego colocamos las creencias, que vienen más tarde en la vida, cuando nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que es el encargado del lenguaje, pone estas ideas más basadas en lo lingüístico. Y finalmente, la última capa es el sentido, el propósito. Nos vamos construyendo de abajo arriba, y cuando queremos enfocar la cura del trauma tendremos que reproducir que esa historia enterrada se vuelva a contar de abajo arriba. Y esto encaja con esto que os acabo de decir, de cómo este nervio vago transmite, sus vías son 80% informativas de lo que sentimos, captamos, percibimos en todas nuestras vísceras, ¿no? Por esto, cuando estamos nerviosos, preocupados, asustados o incluso enamorados, sentimos mariposas en el estómago, nudos en el pecho, en la garganta, etcétera, ¿no? Mirad, quiero que os fijéis también en este nervio vago, en estas inervaciones que veis aquí, que van a los músculos faciales, incluso al oído medio y a la laringe. Veréis la importancia que esto tiene, ¿vale? Bueno, lo importante de esta teoría polivagal es que Stephen Porges habla de que nuestro nervio vago tiene, a la hora de regular nuestro mundo interno, tiene un funcionamiento jerárquico, ¿no? Para calmarnos, ¿no? Y esto es muy importante en los mamíferos. Mirad, la primera manera en la que cualquier mamífero busca cómo calmarse, si lo veis en un cachorrito de perro, en un cachorrito de gato, de caballo o humano, cuando tiene miedo, ¿qué es lo primero que hace? Pues busca a su mamá o la manada, ¿verdad? Busca protegerse. Nos calmamos y nos regulamos en nuestros congéneres. ¿Va? Y esto es muy importante porque, de alguna manera, cuando son los otros que nos calman y nos regulan, nuestro sistema de supervivencia no necesita activarse y dispararse. Y esto facilita que las funciones superiores de este neocortes, implicadas en el aprendizaje, toma de decisiones, etcétera, pues tengan un funcionamiento más óptimo. Y además consumimos menos metabolismo, menos oxígeno, cosa que es muy importante para esta gran masa encefálica que tenemos los humanos. Porges dice que este sistema de regulación interpersonal está regulado por la rama ventral de este nervio vago, por el complejo vagal ventral, que él llama el sistema de involucración social. Fijaros, todos sabemos esto de alguna manera, porque cuando vamos, por ejemplo, en un avión y las cosas se ponen un poco feas por turbulencias y nos asustamos, bien nos agarramos al de al lado, bien miramos al jefe de la tripulación de cabina, ¿no? Si este nos habla con calma y su expresión facial es serena, nuestras tripas se calman. O si el de al lado nos hemos agarrado está sereno y tranquilo, nuestro sistema, nuestras vísceras se calman. Si está más nervioso que nosotros, la cosa va mal. Si está más nervioso que nosotros o se vuelve violento con nosotros, crítico, ¿qué ocurre? Entonces entra en marcha la segunda manera de sobrevivir, que está activada por el sistema nervioso simpático, que dispara las defensas activas, ¿no? Que son lucha o huida. Es un sistema de defensa agresivo o evitativo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este tampoco funciona? ¿Porque no podemos escapar o porque el otro, cuando luchamos, pues se vuelve más agresivo o violento? Pensad en esto, por ejemplo, el niño que vive en una familia de padres, bien sean toxicómanos o alcohólicos o simplemente violentos, que cuando llama, pide o llora, se vuelve más violento. Entonces tiene que frenar esto. Estas respuestas de defensa activas tienen que ser inhibidas, no suprimidas, porque no es posible, pero inhibidas, frenadas.
entonces todavía tenemos un tercer sistema para sobrevivir, que es paralizarnos o congelarnos. ¿Sí? Es aquí donde estamos hablando de trauma, ¿no? En esta congelación, hacernos el muerto, hacernos o volvernos invisibles, ¿verdad? Pensad cuántos niños han tenido que no llamar la atención o siguen no llamando la atención, tratando de que no les vean, para evitar así la agresión del depredador. Bueno, esta tercera y última manera de sobrevivir es mucho más extrema y mucho menos frecuente. ¿Eh? Implica la retirada de la energía del organismo, ¿no? La congelación. Claro, los reptiles, que son de sangre fría, están bien preparados para hacer esto durante horas, pero los mamíferos no estamos preparados para hacer esto. Si activamos esta respuesta, creamos una grandísima desregulación biológica en todo nuestro organismo. Por esto decía que el trauma es un asunto fisiológico que luego va a tener consecuencias psicológicas. Esta tercera respuesta es activada por la rama dorsal de este nervio vago, ¿no? Que es un sistema de defensa pasivo. No tenemos tiempo, si no os pondría un pequeño vídeo de YouTube que avala esto, pero sí quiero poneros un pequeño vídeo que algunos quizás conozcáis sobre Still Face Experiment, que nos ilustra bien esto que estoy contando, ¿no? Lo vamos a ver seguido por la cuestión de tiempo, pero tiene subtítulos en castellano. Fijaros cómo está demostrado aquí que la mamá regula este mundo subcortical del niño. Un momentito. Vale. Perdón. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we... Fijaros hasta ahora toda esta sintonía y sincronía, esta comunicación cooperativa entre la mamá y el bebé, y cómo las caras de los dos estaban tan reactivas y hacían estos turnos de ida y de vuelta, ¿no? Pero fijaros ahora, la mamá va a volver con una cara inexpresiva. Ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. Fijaros que pronto vuelve a la regulación la niñita. I'm here. And what are you doing?
Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in. Ok, veis aquí lo importante o cómo funciona esto, ¿no? Cómo hay esta comunicación cooperativa tan sutil, ¿verdad? Y cómo hay estos turnos y cómo la mamá realmente está regulando este mundo emocional subcortical del niño. Y veis lo que pasa cuando el cuidador se vuelve inexpresivo, no respondiente a las interacciones. La niñita empieza a entrar en confusión interna, ¿no? E incluso al final en desesperación. La cosa buena que dice aquí el autor investigador es que esto pasa en todas las relaciones. Lo importante es cuando el cuidador vuelve y repara, y el niño puede recuperar esa regulación. Lo feo es cuando ese cuidador no vuelve, no repara y no da al niño o al humano, al otro humano, la posibilidad de recuperar la homeostasis, ¿verdad? Voy a seguir con el PowerPoint un poquito más. Decir entonces, según esta teoría polivagal, que cuando estamos escuchando la entonación de la voz, estamos leyendo el estado fisiológico del otro. Qué importante, ¿entendéis ahora por qué que hablaba que de estas inervaciones del nervio vago a la laringe? Y otra cosa más, la cara es la manifestación de un sistema neurofisiológico complejo que evolucionó y que se conecta de forma directa con la regulación neurológica de nuestras vísceras. De manera que los que estáis haciendo tareas de educadores, cuidadores o profesores o doctores, es igual, ¿no? O terapeutas, tenemos dos instrumentos bien importantes, es cómo miramos y cómo hablamos. Es en la entonación de la voz que estamos transmitiendo nuestro estado interno. Otra conclusión de esta teoría polivagal es que nuestros sistemas nerviosos se apoyan en los sistemas nerviosos de otros. Si nuestro cuidador, si el jefe, el capitán del barco, quien sea, el político, está desregulado, los subordinados, los niños, no pueden regularse. Y esto lo veis también con los amos de perros. Si el amo está muy desregulado, el perro o el caballo lo va a estar también. Es como funciona nuestro sistema nervioso, insisto. Otra idea, no me quiero parar aquí demasiado en esto del cerebro, que sería bien interesante tener este tiempo, pero solo quiero que reparéis que nuestro cerebro, he dicho, tiene esta estructura subcortical, el tallo cerebral y el sistema límbico, que podemos llamar el cerebro subcortical, encargado de nuestra supervivencia. Tiene una inteligencia rápida y ya programada. Todos venimos equipados con esto. Y nuestro neocórtex, que es el último en llegar, tenemos que hablar de esta área prefrontal que tenemos aquí, es encargado de las tareas de pensamiento, lenguaje, creación, toma de decisiones. Tienen dos inteligencias distintas que a veces, y en el trauma particularmente, no se entienden normalmente bien. Una a veces va en contra de la otra. Nos criticamos duramente por cómo hemos sobrevivido, lo que somos o no somos capaces de hacer, ¿no? Pero en este cerebro subcortical también reside, perdón, en este cerebro neocortical también reside una capacidad bien importante para la cura. Muchos pacientes o niños vienen con sus sistemas nerviosos alterados en supervivencia, percibiendo el entorno exterior como peligroso, amenazante, abandónico, ¿verdad? Viven, aunque no lo sea, pero es que este cerebro subcortical se ha acostumbrado a reaccionar así. Ya no son capaces de distinguir que pueden estar en una situación segura y empezar a curarse. Siguen sobreviviendo. En este neocórtex, y muy especialmente en esta área que tenéis aquí en amarillo, este córtex orbitofrontal
residen muchas capacidades importantes para el cambio y la transformación. Pero me quiero parar especialmente en la capacidad de la mente de observarse a sí misma, lo que hoy se conoce como el mindfulness, ¿no? Es el humano el único mamífero capaz de esto, de observarse a sí mismo. Y hay mucha investigación que documenta cómo en esta mirada interna, en este mindfulness, en esta manera de observar, que es una metarreflexión, nuestro mundo interno, hay una profunda transformación y el cerebro se puede cambiar a sí mismo. Bueno, avanzando en el tema, quiero hablaros un poquito de un mecanismo importante en la supervivencia, en el manejo del trauma, que es la disociación. Disociar es separar, es dividir. Y lo diría de una manera muy rápida, voy a correr un poquito más por el tiempo. Cuando el cuerpo ya no puede escapar de una situación de amenaza para la vida, la mente busca cómo no estar. La mente busca cómo escapar del cuerpo, escapar de la situación. Claro, es un escape falso, un pseudoescape, porque el cuerpo inevitablemente siempre se queda ahí y el cuerpo recuerda la historia. Pero muchos niños y personas traumatizadas han sido capaces de crear un mundo de fantasías, un mundo donde había amor, aventura, juego, de escaparse en sus mentes, ¿no? Y dejar sus cuerpos pues ante el abusador, el violador o quien fuese, ¿no? Por eso los recuerdos del trauma van a estar siempre ahí en el cuerpo, ¿no? Así que, como os decía, el trauma es un fenómeno de memorias enterradas, un grito silenciado. Y posteriormente se va a manifestar a veces en esta forma, como desregulación emocional, hiperactividad, hipervigilancia o memorias intrusivas. Así que nuestro mundo consciente no quiere saber nada de ese mundo del trauma que permanece enterrado de manera inconsciente, ¿verdad? Quiero referiros cómo en la traumatización crónica, los niños que tienen trauma crónico a lo largo de toda su etapa de desarrollo, esto va a afectar a una disociación que llamamos una disociación vertical, que es la división del sentido del yo. Bueno, quiero pararme, antes os dije que nuestro cerebro está o en supervivencia o en crecimiento, y que un sistema inhibe el otro, o sea, si estamos en supervivencia, si estamos asustados, no podemos crecer bien, no podemos madurar, no podemos aprender, y todas las funciones de crecimiento que tienen que ver con el aprendizaje, incluso nuestra vida sexual, el sueño reparador, la digestión, son afectadas, a veces severamente interrumpidas. Y quiero que miréis ahora en este lado de la derecha nuestros subsistemas para la supervivencia. El primer subsistema es el llanto de apego, llamamos a la figura de cuidados, ¿no? El segundo subsistema es la hipervigilancia. Y si veis en los mamíferos, cuando se acerca el depredador, se estiran y se ponen atentos, alertas. Si la distancia amenazante se disminuye, el tercer sistema legítimamente es la huida. El mamífero quiere huir, ¿verdad? Pero si no podemos huir, el cuarto subsistema es enfrentarnos, la lucha. Incluso podemos ver esto en ratones que se enfrentan a los gatos cuando ya no pueden hacer otra cosa, ¿no? Y si estos fallan, tenemos el subsistema de la congelación parálisis. Y si el individuo sobrevive, no está tan mal herido, entra en los estados de recuperación. Lo veis que el individuo se aísla, empieza a lamerse las heridas y el cuerpo empieza a entrar en el modo de curación. Los humanos lo hacemos esto en las UCIs, ¿verdad? Bueno, quiero reparar y quiero que sepáis que cuando el trauma es crónico, cuando las cosas van bien en nuestras vidas, todos estos subsistemas maduran y pueden funcionar de una manera armónica, integrada. O sea, activamos uno o activamos el otro de manera adecuada, en intensidad, en proporción a lo que requiere el ambiente. Pero cuando hemos vivido situaciones de amenaza crónica, estos subsistemas no van a madurar de una manera integrada y van a ser la base fisiológica para agrupar en torno a ellos diferentes, lo que vamos a llamar estados del yo, o partes del yo, ¿no? O subpersonalidades, si queréis llamarle, ¿no? Solo como ejemplo,
Veis que, por ejemplo, un individuo, una persona que ha vivido, crecido en torno a esa lucha, vigilancia, pues puede desarrollar unas partes, una subpersonalidad, un estado del yo enojado, juzgador, autodestructivo, desconfiado, suicida, etc. O una persona que ha vivido mucho y ha organizado en torno al miedo, a la huida, se puede desarrollar una personalidad más dominantemente alrededor de sentirse distanciado, desconfiado, no se compromete con los vínculos, o pueden desarrollar comportamientos adictivos, trastornos alimentarios, etc. Veamos uno más, o si la persona se ha organizado más en torno a ese terror de congelación, pues puede parecer una persona aterrorizada, cautelosa, excesivamente cautelosa, fóbica a ser visto o agorafóbico o con ataques de pánico, etcétera, ¿no? Bueno, la idea que quiero transmitiros aquí es que vamos, y esto sí lo miráis en una persona muy traumatizada, puede pasar de uno de estos estados a otro de una manera repentina, de estar más o menos bien a saltar con ira explosiva o con un terror incapacitante o con un sentimiento de vergüenza también incapacitante, ¿no? Sin que parezca que esto responda proporcionadamente a lo que está pasando, ¿verdad? Llamamos a esto partes de la personalidad o estados del yo, y he querido representarlo esto en el modelo de trabajo que yo enseño, se llama método Aletheia, en este dibujo diagrama, ¿no? Represento aquí, en esta metáfora del teatro, las áreas de la consciencia, ¿no? Veis en este círculo más alto, que está dividido por la mitad, tendríamos el almacén de la consciencia, los bastidores del teatro, si queréis, ¿no? Donde están todos los estados del yo latentes que podemos llegar a experimentar. Pensad en esto como una metáfora también como el software y el hardware en un computador, ¿no? Tenemos el disco duro y ahí tenemos muchos programas. Dependiendo de lo que queramos hacer, procesar un texto, un PowerPoint, una hoja de cálculo, pinchamos, clicamos en el programa adecuado, hacemos la tarea y luego lo volvemos para abajo. Bueno, pues nuestros subsistemas de supervivencia o nuestros estados del yo funcionarían así. Podemos estar, pues, más o menos normales, pero aparece un estímulo externo o interno que requiere, que implica una amenaza o que nos da miedo y de repente salta para este escenario de la conciencia, pues alguno de estos estados del yo. ¿Vale? Así que he puesto los bastidores y el escenario donde emergen esos subsistemas que el ambiente interno o externo requiere. He puesto, veis aquí en el centro de la circunferencia, un trono, un puesto de mando. ¿Vale? Este puesto de mando sería en cada uno de nosotros quién está dirigiendo nuestra conducta, nuestro mundo emocional también, ¿no? Estamos nosotros al mando, incluso si estar al mando implica despertar una respuesta de rabia que nos proteja, que nos defienda, pero sin que dejemos dominarnos al punto de destruir al otro, por ejemplo, o de miedo. Digamos que somos nosotros que gobernamos nuestros estados internos. Veis que aquí he puesto esto porque le voy a llamar a esta dimensión de la consciencia el yo esencial, ¿no? Cuando nuestro yo esencial, que está más allá de nuestra personalidad, está al mando, usamos nuestros subprogramas para desempeñarnos adecuadamente en la vida, en la realidad, ¿no? Bueno, veis que abajo he puesto también una especie de sótano subterráneo, ¿no? Y aquí, en este subterráneo, es donde repudiamos aquellos aspectos de nuestro yo que por vergüenza, pánico excesivo, depresión, no queremos aceptar en nosotros mismos o no queremos que otros vean, ¿no? Bueno, así que esas distintas partes o estados del yo podríamos clasificarlos. Es un poquito más complejo, pero no quiero aquí complicarlo demasiado. En partes defensoras, y digo defensoras proactivas, por ejemplo, una parte de nosotros que puede ser censora o acusadora de los otros, o una parte que es cuidadora de los otros o mandona, o una parte preocupada, o una parte furiosa,
o una parte perfeccionista, precavida, o ser buenos y sumisos, etcétera, ¿no? ¿Por qué les llamo esto defensores proactivos? Pongamos el ejemplo de alguien que se define como perfeccionista. En realidad, querer ser perfecto es una manera de protegerse de sentir que no vale, que no valgo, que no sé bastante, ¿verdad? Es una forma de adaptarnos al mundo normalmente porque nuestro entorno exterior nos era exigente o era perfeccionista para tratar de ser el niño, la niña, el hijo, la hija que el entorno quería, ¿verdad? Así que en definitiva es una defensa, ¿eh? Que trata de protegernos de experimentar algo más doloroso, ¿verdad? Y recordáis estos que estaban en el subterráneo, ¿verdad? Le llamamos partes desterradas o repudiadas. Estas partes repudiadas son aquellas que cargan la vergüenza, el dolor, las heridas del apego, de los traumas, y tendemos a encerrarlas para no sentir el dolor y para que no puedan ser fácilmente vistas por los demás o alcanzadas en las relaciones con otros. Con el tiempo, incluso nosotros mismos podemos dejar de ser conscientes de que están ahí, ¿verdad? Cuando hacemos una terapia profunda, queremos llegar aquí, porque como el médico, el cirujano, queremos llegar donde está la herida para darle cura, una cura profunda, ¿no? No a las defensas, que también hay que respetarlas y tratarlas, pero queremos llegar a aquello que las defensas defienden, ¿no? Las heridas. Mirar en este gráfico, quiero ver cómo a veces en el trauma, esas partes que viven en el subterráneo, esas partes repudiadas, y como antes dije que el trauma es un fenómeno de memorias intrusivas, pues suben arriba, ¿eh? E incluso pueden tomar el mando de nuestro yo, ¿no? Esa parte repudiada, desterrada, sale de su exilio y se pone en el lugar del trono de la personalidad. La persona se define como yo soy una persona deprimida, yo soy una persona avergonzada, tengo pánico, etcétera, 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 ¿no? Y realmente siente que todo él es esto, ¿no? No es verdad, porque no estamos siempre en el mismo estado, ¿no? Pero tienen este carácter de dominación, como si raptaran el sentido de la personalidad completa, ¿no? Por encima de estos estados del yo, partes, como digo en el libro, en el título del libro, ya somos algo. Antes de nuestras experiencias ya somos, ¿no? Antes de entrar en relación con nuestros cuidadores ya somos, ¿no? Yo llamo esto el yo esencial y en las tradiciones espirituales pues, le llaman el yo superior, el yo trascendental o el mindfulness, que es este observador interno amoroso, ¿no? ¿Eh? Bueno, esto es lo que queremos despertar cuando queremos entrar en un proceso de cura profunda, ¿sabéis? Porque en definitiva nuestras experiencias no son el problema, es lo que hemos vivido y lo que está contando cómo hemos sobrevivido, ¿no? No podemos escapar de ellas. Cuando queremos escapar de ellas, primero no lo conseguimos. Siempre van detrás de nosotros como la sombra, ¿verdad? Y si no las curamos, si no las procesamos y metabolizamos, esto es característico del trauma, lo proyectamos en los demás. Las personas traumatizadas también traumatizan a otros, hacen daño, ¿eh? Así que en la cura del trauma, digo aquí, sigo la enseñanza de Thich Nhat Hanh, sin loto no hay lodo, ¿no? Es mirando nuestro sufrimiento que emergerán nuestras cualidades naturales, ¿no? Que nos hacen más humanos. Así que en la curación tenemos que atender este cerebro, este sistema nervioso. Lo primero como cuidadores es regular, calmar la respuesta de lucha, huida, congelación. Y solo podemos regular si como cuidadores o terapeutas o profesores estamos regulados. Nuestro sistema nervioso ayuda a regular de otros, ¿no? La segunda función es ayudar al otro a volver a la relación, a conectarse y relacionarse, en lugar de protegerse de la relación. Y esto es especialmente importante en el trauma. Y esto, y estamos todavía actuando en este mundo subcortical, es importante calmar este mundo subcortical para acceder a las funciones superiores de la reflexión, la metareflexión y el mindfulness. Es esa capacidad de observarnos a nosotros, de observar, acoger y abrazar nuestra experiencia. Mirarla con cariño, mirarla con interés y curiosidad, porque está aún esperando contarnos una historia que no pudo contar a nadie, ni siquiera quizás a nosotros mismos, por lo menos en su auténtica verdad, ¿no? Así que yo digo que, y he creado este concepto en el libro de la burbuja curativa, ¿no? Esto es lo que creamos en un entorno
bien seáis educadores o terapeutas o médicos, el cuidador, terapeuta, tiene que colocarse en un estado de presencia, de mindfulness, de calma interna, de aceptación radical del otro, para ayudar a su vez a que la persona, el niño, pueda empezar a situarse, como a volverse hacia adentro y a poder observar, a poder acoger su experiencia. Así que en este mindfulness, el cerebro que se observa a sí mismo, empezamos a explorar, a atender, a escuchar nuestra experiencia todavía pasada, pero viva, ¿no? Nuestras lágrimas, nuestra tristeza o nuestro miedo, que está en nuestro cuerpo, aunque ya no esté respondiendo a una amenaza externa, real, ¿sí? Pero que está siendo despertada por un pequeño indicio a veces, ¿no? Es en esta escucha, en este acogimiento interno que aprendemos a relacionarnos con nuestra experiencia, a mirarla, a darle la oportunidad para que cuente la historia que tiene grabada en ese mundo somatosensorial de sensaciones, emociones, creencias, imágenes, para que pueda contar lo que no pudo contar, pueda acabarse, completarse y finalmente transformarse y reconsolidarse en algo nuevo, ¿verdad? Bueno, sé que voy un poquito rápido con todo esto, pero el tiempo no nos da para mucho más, porque quiero hablaros un poquito de qué está pasando ahora, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿verdad? Otra forma que podemos definir el trauma es los eventos que alteran la homeostasis son por definición estresantes. Si la tensión es grave, imprevisible, prolongada, crónica, los mecanismos de compensación pueden estar sobreactivados o fatigados y ser incapaces de restaurar el estado anterior de equilibrio. Mirarlo en este gráfico que tenéis aquí abajo. Nuestro sistema nervioso en condiciones normales va de activación simpática, parasimpática y está funcionando dentro de este umbral de tolerancia. Y recuperamos. Necesitamos manejar una cierta cantidad de estrés, luego recuperarnos, dormir, descansar y así vamos saliendo de nuestras zonas de confort y aprendiendo, ¿no? Pero en el trauma, porque fue una amenaza, ese umbral se ha traspasado. Y si, por ejemplo, el niño está viviendo en un ambiente de amenaza crónica, no puede volver a la homeostasis basal, ¿verdad? Y organiza su sistema nervioso en otro nivel, en un estado de ansiedad permanente. ¿Lo veis? Así que un evento es traumático si sobrecarga el organismo de manera exagerada y afecta negativamente alterando la homeostasis. El sistema fisiológico se reorganiza entonces en nuevos patrones básicos de equilibrio, de equilibrio diríamos, pero aunque sean equilibrio de supervivencia, ¿no? Quiero hablaros un poquito de este estudio ACE, en inglés, de Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas de la infancia, que supongo que muchos ya conocéis. Fue un estudio hecho por dos doctores sobre una muestra de 17.421 sujetos que estudiaron cómo las traumas en la infancia afectan la salud de las personas, ¿no? Y ellos estudiaron solo estas 10 categorías, abuso emocional, abuso físico, sexual, negligencia emocional, negligencia física, maltrato violento a la madre, abuso de sustancias en el hogar, enfermedades mentales en el hogar, separación o divorcio de padres, encarcelamiento. Solo estos 10, que no son todos, pero en esa grande muestra demostraron cómo hay una relación gradual entre el número de eventos adversos en la infancia y los resultados obtenidos en salud y enfermedad en los adultos examinados, por ejemplo, enfermedades de corazón, cáncer, etc., ¿no? Con 4 más eventos adversos en la infancia, el riesgo de varias condiciones médicas aumentaba de 4 a 12 veces. Fijaros, solo tenéis mucha información de esto en Internet, pero solo para que veáis una pincelada. Por ejemplo, enfermedades como la artritis, con 4 experiencias adversas en la infancia subían un 236%, el asma un 231%, el cáncer un 157%, la enfermedad obstructiva pulmonar un 399%, etcétera. Bueno, así que está bien relacionado. ¿Cómo se relacionan las experiencias adversas en la infancia con la salud? Mirad, ahí lo tenéis en esta pirámide, ¿no? Esas experiencias adversas van a afectar a un neurodesarrollo
cómo se desarrolla nuestra arquitectura cerebral y nuestro sistema nervioso de una manera interrumpida. Ya no va por el curso normal. Esto va a afectar a la capacidad social, de relación social de los niños, de las personas, a su regulación y manejo emocional y a su efectividad cognitiva, ¿no? O sea, que van a tener realmente dificultades en el colegio, en la relación con otros y en el desempeño académico. Posteriormente va a afectar en la adopción de comportamientos de riesgos para la salud. O sea, estos niños, o que pueden ser adultos ya, es fácil verlos involucrados en el consumo de drogas, la depresión, absentismo laboral, alcohol, consumo de fármacos, etcétera, etcétera. Y esto va a afectar a enfermedad, discapacidad y problemas sociales, ¿verdad? Y lo vemos también últimamente en la muerte prematura. Bueno, voy a saltarme esta diapositiva porque llevamos muy poquito tiempo y esta también. Las tendréis después en el PDF, pero básicamente la Academia Americana de Pediatría habla de cómo el estrés crónico, la negligencia crónica, la violencia, el peso acumulativo, las dificultades económicas, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que rodean, afectan la salud y el funcionamiento y la maduración de los niños, ¿no? Voy a saltarme esto. Veamos algunas cosas algunas reflexiones sobre la pandemia, ¿no? En la pandemia de COVID-19, la violencia en la pareja está aumentando, el uso de sustancias está aumentando y los desórdenes de salud mental están aumentando, ¿no? Y debido a esto, por un lado, estamos viendo un aumento de estos ACEs, de estas experiencias adversas en la infancia tradicionales, y esto es realmente preocupante, ¿no? El contexto infantil en esta crisis ha cambiado de la noche al día. De repente los niños no acuden a clase, no se relacionan con compañeros, con sus profesores, no tienen esas figuras de apego que a veces son los abuelos, tíos o cuidadores que son tan importantes para su estabilidad. O sea, ha cambiado su mundo, ¿no? Su mundo normal, su mundo de relaciones. Según Save the Children, el 41% de 2.000 encuestados manifiesta que los niveles de estrés y problemas de convivencia domésticos han aumentado, en buena medida por las malas condiciones de habitabilidad, tamaño reducido de viviendas, escasez económica, etc. 41% de 2.000 encuestados. Y también vemos que las comunidades que experimentan mayores dosis de adversidad son las que tienen una mayor vulnerabilidad en este tiempo. Familias disfuncionales, colectivos más afectados, barrios hacinados, etc., ¿no? Algunos van a desarrollar miedos e inseguridades, su vida, sus relaciones sociales van a cambiar radicalmente. Habrá que calibrar ese impacto. Asistiremos a cambios de carácter, a niños que puedan ser más irritables, a posibles problemas de conducta con profesores, con las autoridades. Lo superarán mejor o peor en función de la estabilidad del entorno familiar. Los niños que no están en la escuela no son vistos por sus maestros y entrenadores, ¿verdad? No saben qué están pasando en esos entornos que a veces están severamente afectados. Los médicos y otros profesionales de la salud de primera línea pueden ser un puente importante entre los niños y los servicios de protección social de menores, etcétera, y los recursos que necesitan. Así que hemos de entrenar a los profesionales, vosotros, médicos, profesores, educadores, en la detección de esas experiencias adversas en la infancia, ¿no? Se requiere que nuestras instituciones educativas sean sensibles al trauma y se informen sobre el trauma para saber cómo reconocer cuando un niño muestra, por ejemplo, poca capacidad de controlar los impulsos, arrebatos de ira. Esos, de hecho, pueden ser síntomas de un niño que tiene una respuesta hiperactiva al estrés debido a la adversidad, la desregulación emocional, etc. Los educadores tenéis un papel realmente importante en reconocer esto y luego conectar a ese niño con los servicios familiares que sean curativos en lugar de seguir con respuestas punitivas o estigmatizantes, ¿no? Desde el punto de vista del cuidado de la salud, es importante mirar los impactos secundarios de la pandemia de COVID, como el estrés y el aumento de las enfermedades crónicas relacionadas con el estrés, así como estudiamos la infección del COVID en sí misma. Si los niños reciben un cuidado adecuado de amortiguación, eso puede amortiguar biológicamente esa respuesta al estrés y prevenir esos daños.
Y ya voy a acabar, permitidme, aunque sé que voy un poquito justito de tiempo, acabar esta exposición con un sketch escogido de la película de La vida es bella para ilustrar cómo los adultos podemos funcionar como estos amortiguadores. ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles herhören, ich sage das nur einmal. Empieza el juego. Quien no haya llegado ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermalos. Voy a adelantarlo un poquito. En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1. Los que empiezan a llorar. 2. Los que quieren ver a su mamá. 3. Los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nada de eso! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Gehorsamkeit ist alles. De albaricoque. Und noch etwas. Miel de fresa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Nada de chucherías, porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigt. Me duele la barriga, Jeden Morgen pero estaban buenas, ist Appell. os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Bueno, la voy a dejar aquí. Sería interesante ver el sketch entero, pero quiero que quede un poquito de tiempo para esto, para alguna pregunta si tenéis. Simplemente, muchas gracias por vuestra atención. Si queréis saber un poco más de este tema, insisto, tenéis en este libro que he escrito un relato mucho más detallado. Gracias y me abro a vuestras preguntas. Bé, doncs moltes gràcies per la conferència. Durant tota l'estona hem rebut de moment 4 preguntes, llavors si de cas traslladaré aquestes 4 preguntes i així ja després donem per finalitzat l'acte. Preguntaven, la primera, cuando la relación mamá-bebé es de maltrato, ¿el bebé puede llegar a desconectar y no recibir nada más de la madre, rechazando? Bueno, sí, claro que llega a desconectar. Si pensáis que tenemos estas 3 respuestas básicas, lucha, huida y congelación, desconexión, el bebé tiene, la huida no la tiene, ¿verdad? No se puede marchar. Tiene una manera de luchar, es llorar y patalear y enrabietar, pero si la mamá o el papá van a responder con violencia a esto, solo le queda una, que es la congelación. En la congelación hay esa desconexión. Digamos que el bebé tiene que suprimir, tratar de no sentir o de no mostrar sus necesidades, y esto implica un esfuerzo biológico importantísimo. En la supervivencia, esto segrega una cantidad de endorfinas dentro para que aún él no nos duela, ¿no? Pero psicológicamente implica esa desconexión, desconectarnos de nuestras emociones, de nuestras necesidades. Nunca es posible del todo, porque eso es un mundo vivo, así que esas necesidades crecen y cuando tienen mucha hambre explotan, ¿vale? Pero sí que puede dar paso a una persona que luego pueda ser un adulto que vive o bien, y esto es más especialmente en el género de las niñas que están en las clases
en las nubes, idas, no pueden prestar atención, o pueden ser adultos que viven de una manera robótica, ¿verdad? Con muy poco contacto con sus emociones y sus necesidades, como hacen por hacer, ¿verdad? Sí que encontramos a personas severamente traumatizadas que pueden vivir en estos estados de letargo, ¿sí? Que viven como muertos en vida, ¿verdad? Estoy hablando de casos bastante extremos, ¿eh? Pero dentro de ese continuo podéis encontrar el gradiente que queráis, ¿no? Vale. La següent pregunta era, ¿puedes explicar un poco más el concepto de llanto de apego? Bueno, sí, es relativamente sencillo. Si miráis un cachorro de perro, cuando lo desapegamos de su madre, lo vamos a buscar, ¿verdad? Pasa 1 o 2 días llorando, ¿no? Todos los mamíferos venimos con este reflejo, con este programa biológico, como una manera de llamar a nuestros cuidadores, porque como mamíferos, aún ya de pequeñitos sabemos que cuando estamos lejos de nuestro cuidador primario, estamos en peligro. Incluso el elefante, que es el mamífero terrestre que no tiene depredador natural cuando es adulto, pero cuando es una cría, los leones rugen para asustar la manada, queda la cría fuera y entonces lo pueden matar. Y entonces el elefantito corre todo lo que puede para volver a meterse dentro, porque ahí sabe que está seguro. Entonces el llanto de apego es la manera, es llorar por la figura perdida, ¿no? El duelo cuando perdemos a alguien es una expresión de esto, ¿verdad? Sí. Transmeto una otra pregunta. Diu, ¿qué nos ocurre a los humanos cuando estos traumas acaecen cuando se es bebé? ¿Cómo se puede ayudarlos? Bueno, ¿qué ocurre? Pues podemos tener, si estos traumas ocurren de bebé, pensad que nosotros maduramos jerárquicamente, o sea que las funciones y tareas de desarrollo de orden superior se asientan sobre las de orden inferior. O sea que estas lesiones en nuestro desarrollo y una de las tareas de desarrollo más tempranas que aprendemos en los primeros 2 años de vida es la regulación emocional. Los bebés no nacen con la capacidad de regularse a sí mismos emocionalmente. Necesitan que el cuidador primario los calme, ¿verdad? Podríamos decir que la mamá es el regulador bioquímico del mundo interno del niño. Cuando esto está lesionado, vamos a tener niños o individuos después con dificultades en esa regulación de sus emociones y en la relación social, ¿no? Va a afectar a su capacidad de desempeño académico, de aprendizaje, de regulación en general de su energía, incluso problemas de sueño, etcétera, etcétera. ¿Cómo ayudarlos? Bueno, como os he dicho, toda nuestra historia está grabada en nuestro cuerpo. No hay nada que podemos olvidar, ¿no? Vivimos como si no recordáramos, pero nuestros cuerpos recuerdan, ¿eh? Y yo os pongo un ejemplo. Si hemos tenido un cuidador primario, por ejemplo, frío en el apego, en el abrazo, o tenso, pues ahora mismo, como adultos, cuando alguien nos abraza, nuestro cuerpo se tensa, que es como recuerda, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo. ¿Cómo ayudarlos? Ayudar implica ayudar a las personas a mirar ese sufrimiento del que se han querido escapar. El trauma no se ha podido curar porque la persona escapa de sus heridas, no quiere recordarlas, no quiere verlas. No, dicen muchos, y esto está también en nuestra cultura social, ¿eh? No remover el pasado y todo esto que está aquí en la calle, ¿no? Mirar, la única manera de metabolizar nuestro pasado es mirarlo de frente, es escucharlo, cuando está aún vivo y activo, porque en el trauma ese pasado está vivo y activo. ¿En qué forma? En forma de sensaciones que no responden a ninguna cosa racional, y por eso la persona dice, tengo un miedo irracional, en emociones que son desproporcionadas, en creencias que son muy autolesivas y autolimitadoras. Así que el trabajo siempre es ayudar a las personas a mirar aquello de lo que se quieren escapar, porque no podemos escaparnos, ¿eh? Y si nos queremos escapar, lo que hacemos es luego salpicarlo sobre otros, ¿no? Así que volver a esto y, bueno, se requiere trabajar con un terapeuta especializado en trauma. No, si uno tiene una enfermedad de corazón, va a un cardiólogo, no va
a un podólogo, ¿no? Para entender esto, buscar este mundo subterráneo que aún sigue hablando dentro de nosotros, ¿no? Otra pregunta, ¿en qué situaciones salen las partes enterradas? Bueno, depende de la naturaleza del trauma, ¿verdad? ¿Sí? Pero os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, personas que hayan podido ser víctimas de abusos sexuales, ¿no? Y que no lo recuerdan. ¿Sí? No lo recuerdan, pero luego cuando ven películas donde hay, por ejemplo, violaciones o sexo difícil, violento, se vuelven fóbicos o tienen reacciones exageradas, ¿no? Pero su cuerpo lo recuerda, ¿verdad? O personas que han crecido en negligencia y abandono emocional, ¿verdad? Pero cuando ven películas donde hay papás y mamás y familias que se tratan bien y se cuidan, lloran, vienen las emociones, ¿no? Es así como viene. Otras veces, fijaros, cuando estamos hablando de estas memorias implícitas que están grabadas en nuestra corporalidad, un pequeño estímulo del mundo exterior actual que tenga alguna conexión, alguna similitud con lo que nos pasó, es como un disparador, ¿no? Que directamente accede a ese mundo de memorias enterradas y emerge, ¿no? ¿En formato de qué? Pues de una emoción explosiva, y un ataque de pánico pues, es una emoción explosiva, o una reacción explosiva, que puede ser una persona que ante una pequeña cosa pues empieza a gritar o empieza a pegar al otro. Estas son nuestras formas de recordar, ¿no? O que nos entramos en un estado de pánico, nos para una autoridad en la calle, por ejemplo, y nos volvemos pequeñitos de repente, ¿no? Es así como emergen estas memorias enterradas. Sigo con otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar en los centros educativos a aquellos alumnos que manifiestan el trauma a través de dificultades muy importantes de regulación de la conducta y que también tienen dificultades en seguir los aprendizajes? Bueno, como he ido muy rápido, esto ha quedado así un poco por encima, ¿no? Pero yo quería resaltar que no podemos, muchos abordajes son de tipo conductista, queremos concentrarnos en hacer que el niño se concentre, esté más tiempo sentado, tenga un mejor orden en los horarios académicos, pero no podemos ayudar a este cerebro neocortical cuando éste está hablando muy alto, está inundando el sistema, lleno de miedo, de dolor, de tristeza. No, tenemos que ayudar a las personas a regular sus sistemas nerviosos. Y lo primero es que el propio educador, profesor, esté sereno, tranquilo. No, nuestro alumno, nuestro hijo no puede regularse si nosotros estamos desregulados. Así que tenemos que realmente, primero entender este fenómeno, ¿eh? Y luego saber cómo. He hablado de la teoría polivagal y de la involucración social y cómo nos regulamos en los sistemas nerviosos de otros. Mirad, una de las cosas últimas que deberíamos sacar de los horarios escolares son las tareas de gimnasia, de canto, de coros, de música. ¿Por qué? O los juegos de equipo. ¿Por qué? Porque si pensáis en términos de cómo funciona este sistema nervioso y la involucración social, jugar en un deporte de equipo requiere involucrarse y sincronizarse con otro. O cantar. Nadie puede cantar en un coro si no se sincroniza con las voces del compañero. O sea que nuestro sistema nervioso está volviendo a la conexión social. Entonces, los que estáis trabajando en colegios, en espacios educativos, este tipo de tareas o el tamborileo, ¿no? También ayuda a que la danza, el baile, voy a poner un ejemplo que no corresponde a los niños, pero sí vosotros, ¿no? No seríais capaces de bailar un tango con vuestra pareja si no os sincronizáis, ¿no? Así que, veis, es como estamos hablando con nuestros cuerpos y con nuestro sistema nervioso para que vuelva a la regulación, ¿de acuerdo? O sea que todas estas tareas os he dado varias ideas para ver cómo cosas que podéis hacer creativamente en los espacios educativos para ayudar a que estos niños entren, calmen sus sistemas nerviosos, vuelvan a las relaciones sociales, se sientan competentes, se sientan aceptados, etc. Pero no perdáis de vista lo primero que dije, el cuidador tiene que estar regulado y entender esto, que el niño
que hace estos comportamientos extremos no es porque es malo, es porque está traumatizado. Y una última reflexión que quiero contaros aquí, porque estamos trabajando últimamente muy profundamente en el Psicoterapia y Trauma Institute y en el Instituto ALECES con el neurofeedback. El neurofeedback está haciendo una lectura del mapeo cerebral, de lo que pasa en nuestros cerebros, para ver qué áreas del cerebro están desreguladas y luego con una información de retorno a través de unos electrodos está ayudando a que los cerebros, a través de hacer una tarea de un videojuego, etcétera, etcétera, puedan entrar en regulación. Para casos muy extremos, esto es, lo digo aquí como una cosa psicoeducativa, para casos muy extremos realmente quizás hay niños que tengamos que ayudarles también con algunes coses extras. No? Sap greu perquè s'ha anat animant al xat i hi ha més preguntes, però una mica ja estem fora de temps. Aleshores ja llegim transmetem la última pregunta, Venga. que es: ¿la resiliencia del niño se puede ver comprometida en función del mecanismo de defensa adoptado para sobrevivir a la situación traumática? Bueno, sí, claro. Siempre, diría yo, ¿no? Es una pregunta bien interesante y a la vez compleja de responder, ¿no? Mirar, si pensamos en términos de defensas y la disociación es una defensa extrema, que quiere decir no quiero saber nada de lo que me pasó, me quiero olvidar, o simplemente no pasó, o en grados más extremos no me pasó a mí, porque hay personas que crean, habéis oído hablar de la personalidad múltiple, ¿no? Que crean personalidades separadas, y no saben nada de ellas, ¿no? Y tenemos que ayudarles a recuperar. Somos seres integrados, somos unos, ¿no? Pero estoy hablando de la disociación como una defensa extrema. Y esto requiere un trabajo muy, muy específico y profesional. Pero pongamos una defensa de ser fuerte, ¿no? Que es una cosa que tenemos muy arraigada en nuestra cultura. Tenemos que ser fuertes y poner a raya nuestra vulnerabilidad. Así que, y realmente hemos creado un sistema de vida social basado en esto, basado en los logros, la consecución, tener más cosas, más resultados académicos, ser fuertes, tirar para adelante. ¿Qué está pasando también en esta pandemia? Que todo este sistema de defensas en el que hemos aprendido a vivir y también aprendido a escapar de nuestra vulnerabilidad, porque quizás todos llevamos una cierta depresión escondida dentro, ¿no? Pues todas estas defensas ahora se han quedado medio desmontadas, ¿no? Porque cuando nos confinan no podemos ir a trabajar, no podemos ir a las carreras de un lado para otro, hemos tenido que dejar de viajar, hemos tenido que dejar de ir tan rápido, pues todo lo que estaba debajo de las defensas empieza a subir para arriba. ¿Sí? Y esto es un gran y gravísimo problema que estamos teniendo y vamos a tener. Lado positivo de todo esto es que nos da la oportunidad para curar aquello de lo que nos hemos querido estar escapando, ¿no? Si somos capaces como sistema social y a nivel institucional de ver esto y de dar atención a esto, ¿verdad? Pero si no, pues seguiremos en lo mismo, seguiremos tapando nuestras cosas con fármacos, adicción al trabajo, adicción al consumo de cosas, ¿no? Así que esa resiliencia, bueno, es resiliencia porque quiere decir que nos hemos sido capaces de seguir adelante, pero no necesariamente siempre va acompañado de una cura profunda de nosotros mismos, ¿no? Por esto hay que poner mucha atención en la demanda, por ejemplo, de alguien que viene a una terapia y pide, quiero que me ayudes a ser más fuerte, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando ya es muy fuerte, ¿verdad? Y está pidiendo algo para ayudarle a que su defensa sea todavía, haga mejor lo que ya sabe hacer, ¿no? Como si queremos realmente integrarnos, tenemos que ver aquello que no queremos ver. De nuestro lodo vendrá un loto. En nuestra cultura hemos querido eliminar el sufrimiento, apartarlo, echarlo a un lado, pasar por encima lo antes posible de él, ¿no? Pero, y esto lo tenéis en las enseñanzas espirituales, ¿no? Abrazando nuestro sufrimiento emergerá nuestra flor, nuestras cualidades naturales que nos hacen más humanos, como la bondad, la espontaneidad, la alegría, la vitalidad y el amor. Muchas gracias.
Doncs moltes gràcies. Això, hem de donar per acabat aquest acte. Esperem que la conferència hagi estat molt profitosa i per tots vosaltres i donar les gràcies a Mario Salvador per aquesta conferència. Us recordem que per correu electrònic rebreu una enquesta per valorar aquest acte i també que properament publicarem el vídeo de la conferència perquè pugueu recuperar-lo o si el voleu recomanar a algú altre que no hagi pogut assistir. Quan publiquem això al vídeo, també hi haurà els enllaços als vídeos que ha fet referència durant la conferència. Afegirem els enllaços. Aprofitem per anunciar-vos que el proper 12 de novembre organitzem a les 5 de la tarda la conferència Drets i deures vers les víctimes supervivents del tràfic de persones que anirà a càrrec de Rosa Zendón, pedagoga i treballadora social. Finalment, informar-vos que si voleu estar al dia de totes les novetats de Dixit, doncs us podeu fer del Club Dixit emplenant el formulari que tenim al nostre portal, així com seguir-nos a Twitter o a Facebook. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins la propera.